Mi nombre es Job, y hoy quiero contarte la verdad que nunca te dijeron sobre mi historia. Muchos me conocen como el hombre que lo perdió todo, el símbolo del sufrimiento injusto, pero pocos entienden lo que realmente sucedió en el mundo invisible. La conversación que lo cambió todo. Vivía en la tierra de Hush, y mi vida era plena. Tenía una esposa que amaba, 7 hijos y 3 hijas, que eran mi orgullo y alegría. Mis rebaños eran incontables, mis siervos, numerosos. Me consideraban el hombre más grande de todo el oriente. Cada día, al amanecer, ofrecía sacrificios por mis hijos, pidiendo a Dios que los guardara, por si acaso habían pecado en sus corazones. Mi vida era de rectitud, temor de Dios y apartado del mal. No lo digo por orgullo, sino para que entiendas el punto de partida. Creía que si vivía correctamente, estaría protegido. Estaba equivocado. Un día, sin previo aviso, la calamidad golpeó. Un mensajero llegó sin aliento, diciendo que los sabeos habían atacado y se habían llevado mis bueyes y asnos, matando a mis siervos. Apenas había terminado de hablar cuando otro llegó gritando que fuego del cielo había caído y quemado a mis ovejas y pastores. Mientras aún hablaba, llegó un tercero, con la noticia de que los caldeos habían robado mis camellos y matado a más siervos. Y entonces, el golpe final, el que destrozó mi alma. Otro mensajero, con el rostro desfigurado por el dolor, me dijo que mis hijos e hijas estaban celebrando en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento del desierto derrumbó la casa sobre ellos. Todos estaban muertos. En un solo día, me quedé sin nada. Mi riqueza, mi sustento, y lo más doloroso, mis hijos. Me levanté, rasgué mi manto y rapé mi cabeza en señal de duelo. Caí al suelo y adoré. ¿Qué otra cosa podía hacer? Dije en desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, no pequé ni culpé a Dios de nada malo. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie en la tierra sabía, era que mi tragedia no era un castigo, era el centro de una conversación celestial. En los cielos, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Dios, conociendo mi corazón, le preguntó: ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, el acusador, respondió con cinismo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de protección, a él y a su casa, y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, para probar la profundidad de la fe y la naturaleza de la verdadera devoción, le dio permiso. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Así comenzó mi prueba. Y cuando pensé que no podía empeorar, Satanás volvió ante Dios de nuevo. Dios señaló mi integridad, pero el acusador insistió en piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y de nuevo, Dios lo permitió, con una condición: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Poco después, una sarna maligna me cubrió desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Me sentaba en medio de cenizas y me rascaba con un trozo de teja. El dolor era insoportable, mi apariencia repugnante. Mi propia esposa, viéndome en esa miseria, me dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero le respondí, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de todo, mis labios no pecaron. Luego llegaron mis 3 amigos Anelifaz, Bildad y Sofar. Aun cuando me vieron de lejos, no me reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron conmigo en el suelo durante 7 días y 7 noches, y nadie me decía una palabra, porque veían que mi dolor era muy grande. Ese silencio inicial fue el único consuelo que me ofrecieron. Después de esos 7 días, la angustia me desbordó y abrí mi boca, maldiciendo el día en que nací. No a Dios, sino
a mi propia existencia. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Anhelaba la muerte como un tesoro escondido. Fue entonces cuando mis amigos comenzaron a hablar, y sus palabras, aunque bien intencionadas, se convirtieron en sal para mis heridas. Elifas, el mayoere, sugirió que debía haber cometido algún pecado oculto. ¿Qué inocente se ha perdido jamás?, preguntó. Me acusaba sutilmente, insistiendo en que Dios no castiga al justo. Bildad fue más directo, afirmando que mis hijos murieron por sus propios pecados, y que yo debía arrepentirme. Zofar fue el más duro de todos, diciéndome que mi castigo era menor de lo que mi iniquidad merecía. Me defendí con desesperación. Intenté explicarles que mi conciencia estaba limpia. Les grité que sus proverbios de ceniza y sus defensas de barro solo aumentaban mi agonía. No entendían que mi lucha no era con el pecado, sino con el silencio de Dios. Me sentía atrapado, juzgado por los hombres y aparentemente abandonado por el cielo. Clamaba: si supiera dónde hallarlo, iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él. Pero Dios no respondía. El cielo estaba en silencio. Pasaron semanas, quizás meses. Mi cuerpo se consumía. Mi espíritu se quebrantaba. Argumenté, supliqué, cuestioné. ¿Por qué a mí? ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento sin sentido? Mis amigos me veían como un pecador obstinado, y yo los veía como consoladores molestos. La brecha entre nosotros se hizo insalvable. Me sentía completamente solo en mi tormento. Y entonces, cuando ya no quedaban argumentos, cuando mis amigos callaron, y yo estaba agotado de mi propia queja, de en medio de un torbellino, Dios finalmente habló, pero no respondió a mis preguntas. No explicó la conversación con Satanás, no justificó el porqué. En cambio, me hizo preguntas a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Me habló de la creación, de las estrellas, de las nubes, del mar y de las bestias salvajes. Me mostró su poder inmenso y su sabiduría incomprensible. Me preguntó si yo podía gobernar el cosmos, si podía controlar al Leviatán o al Behemoth. Ante la majestad de su voz, mi perspectiva cambió por completo. Me di cuenta de mi pequeñez, de mi ignorancia. Yo, un simple hombre, había osado cuestionar al Creador del universo. Mi sufrimiento, aunque inmenso para mí, era una pequeña pieza en un tapiz cósmico que yo no podía comprender. Respondí con humildad: he aquí, que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y luego confesé: de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi arrepentimiento no fue por un pecado que hubiera causado mi sufrimiento, sino por la arrogancia de haber juzgado a Dios desde mi limitada comprensión. En ese momento, la paz que había perdido regresó. No porque tuviera respuestas, sino porque tenía a Dios. Su presencia era suficiente. Después de esto, Dios reprendió a mis amigos por no haber hablado de Él lo recto, como yo lo había hecho. Les ordenó que ofrecieran un sacrificio, y que yo orara por ellos, y Él aceptaría mi oración. Guay, o si lo hayes. Oré por los mismos hombres que me habían atormentado con sus palabras. Y fue entonces, mientras oraba por mis amigos, que el Señor restauró mi vida. Me dio el doble de lo que había tenido antes. Mis hermanos, hermanas y todos los que me habían conocido vinieron a consolarme y a celebrar conmigo. El Señor me bendijo más al final que al principio. De nuevo, tuve 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuve otros 7 hijos y 3 hijas. Mis nuevas hijas eran las mujeres más hermosas de toda la tierra, y les di herencia entre sus hermanos. Viví 140 años después de esto, y vi a mis hijos, y a los hijos de mis hijos, hasta la 4ª generación. Mi historia no es una fórmula simple de que si sufres, serás recompensado. Es la historia de que la fe no se basa en entender los porqués, sino en confiar en el quién. Aprendí que la verdadera adoración no depende de las bendiciones, sino de la certeza de que Dios es soberano, incluso en el silencio, incluso
en el dolor. Y esa es la verdad que quería contarte hoy. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha tocado, compártela y suscríbete para más relatos que transforman la vida.